Buenas noches sean todos. Gracias como siempre por la gran oportunidad de poder llegar a sus espacios a través de esta plataforma, una plataforma que busca presentar líderes positivos que nos permitan tomar buenas decisiones en nuestro día a día. Agradecer a Dios por la oportunidad, por permitirnos estar acá esta noche, al canal, a los técnicos y en especial a mi amigo Nicolás Grullón por el cumplimiento de este gran sueño. Muchos se preguntan qué hay detrás de todo lo que es la plataforma de una institución de salud a través de los médicos, qué hay detrás del médico, quiénes son las personas que se encargan de que todos los procesos trabajen correctamente, que los insumos estén en el momento adecuado y más que todo el equilibrio financiero de lo que es brindar el servicio y el retorno del costo y la productividad esté en buenas manos. Hoy tengo la dicha de presentar una de esas personas que son los responsables, por eso le hemos llamado la medicina invisible, porque sin ella no es posible que se dé una medicina de calidad y buena. Con ustedes, la doctora Santana. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas Buenas noches. noches, Antonio. Gracias por la oportunidad de poder llevar este mensaje y como lo titulas así, que todo el mundo conozca un poquito sobre la medicina invisible. ¿Alguna anécdota del día de hoy, doctora, que usted pueda hacer? ¿Cómo fue su día hoy? ¿Cómo la pasó? Bueno, como todos los días, unos días cargados de emociones y decisiones, pero siempre pensando primero en la persona y luego en el rol, ¿verdad? Porque nunca se nos debe olvidar esa parte. Vamos a hablar un poquito, doctora, de la mujer detrás de la bata. Toda gran profesional tiene una historia que la convirtió en quien es. La mayoría de las personas conoce a la doctora que hoy lidera importantes procesos dentro de un hospital o un centro médico. Pero si viajáramos muchos años atrás, ¿quién era aquella joven, la doctora Santana, y cuál fue el momento en que descubrió que dedicaría su vida a cuidar la de los demás? Wow. Una pregunta que me la he hecho en otras ocasiones. No te pudiera decir el momento exacto en el que tú descubres para lo que estás hecho, pero si me pongo a analizar cómo ha sido mi vida, quién es la joven detrás de la bata, te puedo decir que ponerle un título nunca supe cuándo fue, pero siempre sentía esa vocación de servicio, inspirada en poder ayudar, en qué puedo colaborar, cómo puedo cambiar las cosas, cómo puedo mejorar un proceso y que siempre los dos sintieran en mí esa mano amiga. Entonces ya te puedo decir que en la adolescencia, cuando empezaba a proyectarme en una carrera, recuerdo mucho que era un reto porque vengo de una familia humilde y yo decía, ¿cómo será que se lo voy a decir a mi papá? Que es el que siempre se preocupa, ¿verdad? Y el apoyo de la educación. Y un día me salió una frase que nunca se me olvida. Yo le dije, papi, ya sé lo que voy a estudiar. Y yo quiero ser médico o limpiabotas. Entonces fue como un momento en donde yo le quería decir, sin que presionarlo, papi, para lo único que me proyecto es siendo médico. O sea, me veo salvando vidas o aportando de alguna manera u otra en aquellas personas que más necesitan de una decisión para estar en bienestar. Bueno, doctora, y en ese mundo del deseo entre limpiabotas y médico, ¿verdad? Realmente cuando comenzaron a transcurrir los años, indiscutiblemente se fue acercando más ya la decisión formal. ¿Hubo algún hecho, algo familiar, algo que detonara que indiscutiblemente dijeras, realmente es médico? Sí, mira, te puedo citar aquí mis momentos cuando fui médico pasante. Fui médico pasante en una hermosa comunidad de nuestra provincia, que es El Corozo. Cuando llegué allá fue una sección que le encontré con muchos retos, pero con una emoción y una motivación desde el primer día. Y yo decía, ¿cómo yo puedo trascender? O sea, irme de aquí y que todavía me puedan recordar, porque es mi primera experiencia de generar un impacto y quiero hacerlo bien. Quiero ser recordada no como la doctora que no conectó con el paciente o con la comunidad, sino como esa doctora que vino para quedarse en la mente y en los corazones de todas esas personas y que con un buen juicio clínico pudo aportar en ellos. Y ese movimiento en pasantía, ese movimiento en participaciones en la gerencia de área, ese movimiento
en operativos médicos, yo decía, es que yo me veo más en esto, porque yo no quisiera limitarme a ver el paciente como un órgano, y esto sin faltar el respeto a ninguna subespecialidad, pero muchas veces nos centramos en, si soy cardiólogo voy a ver la parte del corazón, si soy nefrólogo voy a ver los riñones. Entonces yo decía, yo no me proyecto validando a una persona solamente por un órgano, yo quiero ver a la persona como un todo y ayudarla desde esa perspectiva. La medicina familiar enseña que antes de tratar una enfermedad hay que comprender a la persona. ¿Existe algún paciente, alguna conversación o alguna experiencia que haya cambiado para siempre la forma en que hoy ejerce la medicina? Claro que sí. Te puedo hablar de esa misma experiencia que quizás citamos hace un momento. Siempre tú escuchas cómo debe de ser un médico ideal, pero a veces se nos olvidan cosas que son más importantes. Y siempre yo he dicho que un paciente no siempre va a recordar qué tratamiento tú le pusiste a base del diagnóstico. No va a recordar quizá en qué centro de salud estuvo contigo, pero lo que nunca se le va a olvidar es ese trato que tú le diste como paciente. Entonces, a raíz de eso es que yo te puedo decir que quise involucrarme más en esta práctica de la medicina con sentido humano y que no se limitara solamente detrás de un consultorio, sino que yo pudiera llegar tanto a los pacientes como a muchos colegas que en ese momento yo decía, no me gusta hacerlo así, no quisiera hacerlo así. ¿Has entendido, doctora, que el nuevo sistema de seguridad social ha deshumanizado la medicina un poco? Sí, hay un fraccionamiento muy tangible y evidente entre lo que es la preparación técnica y la parte humana de la persona. O sea, nosotros los médicos jóvenes nos estamos centrando en prepararnos más en ser los mejores, en aprender de todo un poco, en prepararme, en viajar y aprender una nueva técnica, en aprender un nuevo abordaje a un diagnóstico médico, pero descuidamos una parte crucial y es la que va a atarnos hacia esta maravillosa plataforma que es el mundo de la medicina y es el sentir humano. Muchas veces admiramos los logros, pero desconocemos las renuncias. ¿Cuál ha sido el sacrificio personal más grande que ha tenido que hacer para llegar hasta donde está hoy? Wow. Hay muchos, porque la medicina nunca termina. Y te puedo decir que tengo aproximadamente 10 años, 11 años en este mundo de formación constante y de querer cada día demostrarme primero a mí misma y luego a mi familia que sí hay un propósito y que sí se puede ayudar desde una buena perspectiva. Pero si dijéramos qué ha sido el sacrificio más grande, yo te puedo mencionar que es tener que alejarme de mi familia. Yo soy madre de 2 niñas. La primera tuve que dejarla con 1 año prácticamente para continuar en los estudios y la segunda de 21 días de nacidas porque ella estaba en una residencia médica. Entonces son sacrificios fuertes y que de verdad sin una red de apoyo familiar que entienda tu proceso no se logra. Y Dios me ha bendecido cada día más con fortaleza, con motivación, con deseo de superación y con una familia que es la mejor del mundo. ¿Consideras que en este país las oportunidades para la médico o el médico son distintas o tú consideras que el hombre o la mujer tienen las mismas condiciones para poder desenvolverse y desarrollarse? Mencionas algo importante, el ser madre. El sacrificio que tiene que hacer una mujer, a veces donde tiene que suprimir tiempo para la familia en general es mucho, a veces un costo bastante alto, que quizás el hombre no tiene que percibirlo directamente, pero desde tu perspectiva, ¿entiendes que la mujer también tiene grandes oportunidades aquí en el país para poder desarrollarse como médico? Tiene las oportunidades de madre soltera, de poder tener algún tipo de soporte. ¿Cómo ves esas diferencias? ¿O el hombre tiene ahí alguna ventaja? Mira, te puedo decir que es una respuesta muy individual, pero si vamos a socializarla desde lo que yo pienso, te puedo decir que el límite te lo pones tú como persona. Y como te comenté en un inicio de la entrevista,
Yo vengo de una familia muy humilde, en donde yo decir que quería ser médico era un reto, porque no hay más médicos en la familia. Entonces, cada día tú lo que nunca puedes es perder tu norte y trabajar para esa posibilidad. Porque si bien es dicho, Dios dice ayúdate, que yo te ayudaré. Pero si dejamos todo a que suceda y no ponemos ese granito de arena de persistir, de querer crear, de lograr y de ir trazándote metas a corto, a largo plazo, te vas a quedar estático. Entonces las oportunidades son para todo el mundo. Hay que saber aprovecharlas. Tú sabes que esta sección fue creada para ese grupo de generación nueva que a veces entiende que todo se le complica y a veces no siguen sus sueños porque entienden que no tienen oportunidad. Y en ti, lo que hemos visto hoy, no importa las vicisitudes, no importa dónde naciste, no importa las condiciones económicas, no importa si eres madre o no, si tienes las condiciones, la idea es que cuando se traza la meta y ese sueño uno quiere hacerlo realidad, uno Claro. puede luchar y puede lograr. Y ahí es que sale la frase, sí se puede. Breve Sí y se directo. puede, Antonio. Durante años se atendió pacientes directamente, pero hoy muchas de sus decisiones ocurren detrás de un escritorio. ¿Cómo se convence a un médico de que también puede salvar vidas sin tener un estetoscopio en las manos todos los días? Es más difícil no convencerse a uno mismo, sino convencer el entorno. Ya la sociedad, tu entorno, quizás muchas veces hasta tu familia, entiende que la única manera de hacer medicina es con un estetoscopio, con tu bata y en un consultorio, como quizás te comenté. Sin embargo, hay miles de formas de tú hacer la diferencia y yo soy la muestra de eso. Eh, Primero tú tienes que saber con qué pasión, con qué compromiso y con qué capacidades y formación, claro está, porque el hecho de que no lleves el estetoscopio colgado del cuerpo no te separa de una serie de obligaciones a formarte como profesional. Para yo poder acercarme a un colega y explicarle que debemos de revisar un protocolo clínico, que tenemos que tomar otras decisiones con relación al abordaje de un paciente, o muchas veces hasta llamar la atención para que no se continúe haciendo cualquier formato de la misma manera. Tienes que tener esa formación también, estar actualizado, tener el conocimiento para que ese especialista, ese colega o ese compañero de trabajo pueda seguirte y pueda llevarse de lo que tú le expresas. Entonces es un reto constante que primero se debe de convencer uno y luego el resto. La mayoría de las personas cree que en un centro médico, en un hospital, funciona únicamente gracias a los médicos y a las enfermeras. ¿Qué tan importante es todo lo que sucede detrás del escenario para garantizar que un paciente regrese sano a su casa? Bueno, si te puedo citar un ejemplo para que entendamos la magia de la medicina invisible, es como una gran obra de teatro. Todos vemos la obra, vemos el arte, pero detrás de esa personificación, de esa acción de todos esos actores, atrás hay alguien que se encarga del sonido, hay alguien que se encarga del vestuario, del maquillaje, del guión que se sigue al pie de la letra. Y poniéndote ese ejemplo, quizás te puedo decir que pasa lo mismo con la medicina. Hay un rol muy importante que lo hace cada médico en su consultorio, pero también hay uno de peso que es el que se encarga de hacer las estrategias y los planes de acción para que todo lo que ocurra ahí sea alineado a lo correcto y hacia los protocolos clínicos que debemos de seguir como médicos. Entonces también tiene su importancia. Tuve la oportunidad y aprovecho mandarle saludo a una persona a quien yo respeto y quiero mucho, conciencialmente, tiene tu mismo apellido, Santana. Oh, Y Santana ya en centro médico decía, yo soy el primer contacto del paciente cuando llega al centro médico. Santana tiene la responsabilidad del parqueo. Y si él no brinda un buen servicio a la hora de que cualquier usuario visite la institución o se retire, todo lo que es la cadena de servicio se ve afectada, porque así yo puedo es. salir sano, pero si tengo una experiencia desagradable ante lo que es mi sacar el vehículo, retirarlo, etcétera, daña lo que es el índice de satisfacción. Así que cuando te escucho es totalmente válido compararlo con una obra, porque no es solamente las personas que tú ves en el frente, todo lo que está detrás para que toda esa maquinaria pueda dar al final un buen resultado. De Es verdad así. que
¿Es correcto ese ejemplo? Y que como te mencionas? digo, nosotros en esta parte de la medicina somos dados o tenemos el deber de hacer ese diseño de la experiencia del paciente, del familiar, del especialista que sea satisfactorio y que podamos, como te mencionaba, en algunos lineamientos y decisiones, que todo eso se tome en cuenta. Cuando ocurre un error en un proceso hospitalario, pocas personas conocen la precisión que existe detrás de cada decisión. ¿Cómo aprende un líder a tomar decisiones difíciles sin perder la sensibilidad humana? Lo primero es que un líder nunca debe de olvidarse del respeto. Nunca. El respeto es, ¿cómo te puedo decir? El bastón que sostiene la verdadera la verdadera correcta toma de decisiones. Yo puedo tener la situación que sea, con la magnitud que sea, y siempre me ha funcionado primero ser respetuosa y empática, entenderte, pero también explicarte por qué quizás no estuvimos en lo correcto y hacerme siempre parte de tu problema y de tu situación, porque como institución, que es el caso en el que quizás puedo compartir, somos un todo, somos una familia. Entonces, si primero vengo en un rol de reprochar, en un rol de reactividad y no en un rol de respeto y de que primero entendamos qué pudo suceder, no vamos a llegar a nada. Y eso aplica para cada área de tu vida. Aplica en la familia, en el trabajo, con los amigos. Es así. 4 patas que no faltan en tu mesa de liderazgo. Mencionaste uno, respeto. ¿Cuáles serían las otras 3? Humildad, Humildad, compromiso, compromiso. La última, justicia. justicia. Qué bueno. ¿Por qué justicia? La justicia es un reto. Y dice una persona que admiro muchísimo, que no siempre lo justo es lo bueno. Entonces, tú aprender a ser una persona justa es un reto diario, que alineado con el respeto te va a ayudar a siempre tomar las mejores decisiones. Ni más ni menos, lo justo. Lo ¿Verdad que sí? justo. Hablemos un poco de la salud que soñamos construir, doctora. Del diagnóstico a la transformación. Si tuviera la oportunidad de cambiar una sola cosa del sistema de salud dominicano que impactar positivamente a millones de personas, ¿qué cambiaría y por qué considera que ese cambio no puede seguir esperando? Quisiera responder la pregunta de la siguiente manera, y esto no es verdad porque yo soy médico familiar, sino porque es una necesidad evidente. Y me hablas de transformar a millones de personas. Y lo que yo cambiaría, que me dices que sería una sola cosa, sería que en todo primer nivel de atención haya un médico familiar. Ese especialista que va a ver a esa persona de manera integral y que va a poder direccionar de la manera correcta a los pacientes. No es que lo van a resolver todo, pero tienen un juicio clínico un poco más formado y pueden derivar el paciente hacia la especialidad correcta, porque muchas veces el paciente entiende que sabe hacia qué médico va y automáticamente se dirige hacia el nefrólogo, pero resulta que necesitaba un urólogo. Entonces, esa línea de poder el paciente ser recibido de la manera correcta y muchas veces que puedan tener la oportunidad de estabilizarse y tener un tratamiento inicial y luego en condiciones que sean favorables, ser referido hacia donde debe, creo que sería la mejor cosa que pudiera hacer. Yo quiero aprovechar esta pregunta, doctora, porque mucha gente se pregunta, ¿qué es un médico familiar? Yo sé que usted lo acaba ahora mismo de mencionar, pero un poco más técnico. Sí. Yo quisiera que usted tratara de aplatanar la respuesta para esas personas que en un momento quizás no están muy vinculados al sector salud y no conocen mucho de procesos, pero normalmente yo me topo mucho por el tema de mi hermano Guillermo, que es un médico familiar. Me pregunta, ¿y qué es un médico familiar? ¿Usted Bien. pudiera ahora mismo tratar de aplatanar un poco la definición del médico familiar? Claro que sí. El médico familiar es un especialista que se dedica a ver los pacientes de manera integral. Tiene capacidades de poder tratar enfermedades
crónicas, de dar seguimiento de las mujeres embarazadas, de dar seguimiento de los niños. Es como ver cada etapa de la vida de una manera integral, que muchas veces confunden y dicen, da terapia. No, el médico familiar no se dedica exclusivamente a dar terapia porque tiene que tener ese componente de empatía hacia el paciente. Y no te voy a mentir si en algún momento uno tiene que desarrollar esa habilidad y llegar a orientar un poquito más tiempo esa consulta al paciente, pero es aquel que ve ese paciente como un todo y quiere dentro de sus posibilidades, capacidades y formación resolver todo lo que puede en su formación para mandar a ese paciente, como te dije, en cada etapa de su vida, más estable si necesita a una subespecialidad. Médico general, médico familiar. Diferencia rápidamente. Lo que pasa es que el médico familiar surge como una necesidad de especializar más allá lo que es el médico general. No es lo mismo, que muchas veces también se confunde. El médico general tiene un poco los conocimientos quizás más limitados a esa formación inicial, pero ya un médico familiar es un especialista que debe dedicar 3 o 4 años más de estudio para poder abordar esas enfermedades crónicas que te dije, ese seguimiento del niño, del adolescente, del adulto mayor, que no las tiene un médico general. Excelente. Las nuevas generaciones buscan equilibrio, bienestar y realización personal, mientras que la medicina históricamente ha exigido sacrificio extraordinario. ¿Cómo cree que podemos formar excelentes profesionales sin perder la esencia del servicio y la vocación? Recordándoles que deben de trabajar con empatía. Empatía debe de ser lo primero que podamos traducir. Y recordarles que el hecho de ser médicos no es solamente una decisión por crear estándares, sino que va amarrado a vocación. Y si no se tiene la vocación y se entiende todos los sacrificios que conlleva esa larga formación, entonces estarían en el camino equivocado. ¿Qué le diría a aquel médico que quiere realizar una especialidad que el sistema no le permite y tiene que a veces tomar la especialidad que hay? Mira, Antonio, me Porque gustaría... me pasa mucho, Sí. he escuchado muchos médicos que dicen, yo quise ser ginecólogo, pero no pude. Yo quise ser tal cosa, pero no había plaza, solamente pude hacer tal cosa. ¿Qué pasa en la mente de ese médico cuando ese sueño se ve tronchado porque quizás no hay el cupo suficiente o no tiene la nota para aplicar y tiene que dedicarse a una nueva especialidad? Te puedo decir que todo es cuestión de perspectiva. El médico siempre tiene que pensar que el hecho de ya ser médico y estar pensando en una subespecialidad es una puerta para tú formarte más allá con conocimientos que te van a dar habilidades para tratar con más formación esos pacientes. No deben de sentirse frustrados, no deben de sentirse como que fue un sueño que no se logró, porque tú nunca pierdes la visión del contacto del paciente. Y si tú aprendes a hacer cada cosa con vocación, con amor, tú vas a dar frutos grandiosos, porque es como tú dices, quizás hemos escuchado eso de los mejores especialistas que hoy conocemos. Tengo colegas que dicen, yo tengo tal especialidad, pero me hubiera gustado otra, pero son magníficos. Entonces, está en nuestro deber recordarle los buenos que son en las cosas que Dios colocó en el momento y el lugar justo. Excelente. Hoy se habla mucho de inteligencia artificial, automatización y hospitales inteligentes. Sin embargo, ¿qué aspecto profundamente humano nunca debería desaparecer de la medicina sin importar cuánto avance la tecnología? Y te lo voy a repetir de nuevo. Un médico sin empatía, que solo se preocupe por estar preparado, no es nada. Te decía hace un momento que muchas veces nos centramos en colgar en una pared todos los títulos y todas las capacitaciones y todos los viajes donde fuimos a formarnos un poco más. Pero lo que de verdad deja una huella en el paciente es cómo fueron tratados. Y nosotros, como quizás se den otros tipos de trabajo, no nos preparamos para un producto final. Nosotros trabajamos con una vida.
con lo que culmina nuestro proceso es con la vida de una persona. Entonces, si se nos olvida esa parte humana, esa parte de que tú tienes en tus manos una persona que ya viene con situaciones de malestar, que no está bien y que viene acudiendo a ti en busca de una solución a sus problemas, nunca se nos debe olvidar cómo abordarlos. El legado que permanece, doctora. Lo que realmente dejamos en la vida no siempre aparece en un currículum. Después de tantos años de preparación y servicio, ¿qué le gustaría que dijeran de usted quienes trabajaron a su lado cuando algún día ya no ocupe ninguna posición de liderazgo? Wow. Creo que lo que más me gustaría que digan es: siempre fue respetuosa, lideró con el ejemplo, fue justa y nunca se olvidó primero de ser ser humano. Y te digo esto porque muchas veces cuando escalamos en distintas posiciones, no solo en el sector salud, viene una ola del yoísmo y de creernos a veces superior a ese compañero con el que dejamos ahí y vamos ascendiendo. Entonces nunca se te debe de olvidar ser humilde y todo lo que ya te he mencionado, llevarlo siempre presente. Yo quiero mencionarle una cualidad que usted no la ha mencionado, pero yo la he podido percibir de usted. Usted tiene mucha capacidad de escucha. Yo creo que un líder que no tenga la capacidad de escucha no puede orientar bien a todas esas personas que están debajo de él. Por eso dice que Dios no dio los oídos y una sola boca. Y la verdad, yo que he podido estar cerca de usted, he visto su gran capacidad de escucha. Porque si tiene realmente la autoridad, porque sus hechos coinciden con lo que dice, indiscutiblemente usted también tiene una gran capacidad de escucha. Así que públicamente reconozco esa gran cualidad de ese liderazgo que usted nos ha enseñado en Centro Médico. Gracias. Hay personas que miden el éxito por los cargos que alcanzan y otras por las vidas que transforman. ¿Cómo define usted el verdadero éxito de un profesional de la salud? El verdadero éxito de un personal de la salud no se define en competencias técnicas. Se define en cómo tú nunca pierdes esa parte del sentido humano. Quizá te lo he mencionado mucho durante esta entrevista, pero es lo más importante que, como te digo, me gustaría seguir replicando. Nosotros tenemos ese fuerte compromiso de nunca dejar de entender a nuestros pacientes, de siempre ponernos en ese lugar y pensar, ya tiene una condición, ya está mal porque está aquí. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo yo puedo impactar en esa vida? Y te decía también hace un momento que un paciente nunca se va a acordar del tipo de antibiótico que tú le colocaste. Un paciente se va a acordar de cómo fueron tratados. Y eso es lo que debemos de preocuparnos cada día. ¿Es difícil? ¿Se ha topado con situaciones difíciles a la hora de manejar algún tipo de paciente, doctora? Yo digo porque así como a veces señalamos los servicios de enfermera, los servicios de médico, todo lo que compone los servicios generales de cualquier institución de salud, también nos topamos con pacientes muy difíciles, porque a la hora de poder orientarlo, ayudarlo, a veces llegan con una convicción. Ahora con esta inteligencia artificial, ellos mismos son los pacientes y son los médicos. ¿Alguna anécdota importante que hayan vivido donde se toparon situaciones donde realmente concientizar un poco a la población que también se deben guiar, se deben llevar y que ni todo es cuadrado? A veces hay situaciones que hay que saber manejar. Mira, hay un dicho muy famoso que dice que en medicina 2 y 2 no son 4. Y eso es cierto. Bien hemos mencionado que hay una parte que sí ayuda a toda la parte médica a recordar que 2 y 2 no son 4, pero que primero va el 1 que el 2, que es ahí donde entra nuestra posición, pero nunca se debe de olvidar de incentivar a la población a que el conocimiento como médico que uno tiene, los años dedicados al estudio y a comprender que hay variabilidad en todas las enfermedades, una IA, la inteligencia artificial, no te va a direccionar directamente a un diagnóstico, a un tratamiento.
El paciente debe verse de una manera integral y se analiza todo. Una respuesta de inteligencia artificial es global. No sabe tu entorno, no sabe dónde vives, a qué te dedicas, qué edad tú tienes, si hay algún antecedente familiar en tu familia, que son esas cosas en las donde uno entra. Entonces, mi palabra para esas personas es que no todo lo que te dice la inteligencia artificial aplica para tu vida, para tu diagnóstico, para tu situación del momento. Que se dejen guiar, que existimos muchos médicos comprometidos con su bienestar. Yo quiero darle la oportunidad, porque yo sé que en este momento nos están mirando muchas de esas personas que pertenecen a su equipo. Gente que está entregada en cuerpo y alma en todo lo que son los procesos y cada una de las gestiones asignadas. Y en este minuto, yo quisiera que usted se dirija a ese equipo que hoy lo está mirando, la está mirando, y le dedicara algunas palabras. Y le dijera desde su liderazgo algunas palabras que motiven a seguir lo que es la convicción que yo sé que usted ha impregnado en cada uno de ellos. ¿Qué le dijera a ese grupo de personas que trabaja con usted día a día y que hoy le está mirando? Recalco, tengo un maravilloso equipo de trabajo. Y para todos ellos quiero decirles que siempre recuerden que yo voy a estar ahí, no para decirles lo que ustedes quieren oír, sino para decirles lo que ustedes necesitan oír. Que siempre voy a hacer esa mano para guiar, esa persona para acompañar y esa amiga en la que pueden confiar. Doctora, nosotros también hacemos algún tipo de ejercicio donde compartimos con nuestra teleaudiencia y le damos una oportunidad también de generar algunas preguntas que quisieran hacerle a nuestros invitados. Y nosotros hemos elegido 3 de todas las que nos enviaron. Doctora, complete esta frase con total honestidad. La mayor enfermedad que hoy enfrenta el sistema de salud dominicano no es médica, es la fragmentación entre lo técnico y lo humano. ¿por qué? Porque como te decía hace un momento, la nueva ola de profesionales nos preocupamos más por un título para aparentar y nos olvidamos mucho del paciente que vamos a tratar. Si hoy tuviera la autoridad para eliminar una sola mala práctica que todavía existe en muchas instituciones de salud, sin importar lo impopular que fuera la decisión, ¿cuál eliminaría inmediatamente? Es difícil, pero tú me estás dando el poder. Claro. La falta de empatía. La falta de empatía, porque si yo no aprendo a sentir desde lo que puede estar sintiendo la otra persona, no voy a ser capaz de tomar decisiones que favorezcan tanto a la persona como también. ¿Cómo una líder como tú fomenta la empatía en tu equipo? Algunas técnicas que pudiera aprender alguna persona que en este momento tiene dentro de su espalda o básicamente dentro de su rol. Me gusta mucho ponerles el escenario y ¿cómo tú lo resolverías si te pasara a ti? O sea, yo trato cada día de que cuando tenemos una situación de conflicto, yo no les hablo de la solución, yo les hablo de cómo puede venir el reproche para ponerlos a reflexionar. Y les digo, ¿y cómo sería si fuera diferente? Y si no fuera ella y si fuera a ti, ¿cómo tú lo resolverías para que me ayudes? Y muchas veces ese ejercicio te ayuda a que en conjunto se puedan tomar las mejores decisiones. Yo conté una anécdota una vez y quiero repetirla con usted. Cuando yo ocupaba la posición de gerencia ejecutiva en el Centro Médico Guadalupe, en un momento el doctor Fernando me invitó a que fuéramos a ver el área de emergencia. Okay. Y en un proceso de supervisión, yo salí muy satisfecho porque vi que todo estaba dentro de los parámetros correctamente. Después, cuando salimos, él me invitó a acostarme en una camilla. Y me entró a la emergencia no con mis pies, sino montado en una camilla como si fuera un paciente. Y ahí pude percatarme que había luces que estaban quemadas, que había sitios que había que hacer limpieza profunda, y encontré una gran oportunidad de mejora del servicio porque usé el tema empático. Me puse en los pantalones o en los zapatos del paciente, acostándome en una camilla, y él decía, a veces tienes que ponerte en la posición del paciente para darte cuenta qué está pasando a nivel de servicio. Así que comparto plenamente
lo que usted hoy acaba de hacer como sugerencia. Imagine que un joven de 18 años le dice, quiero estudiar medicina porque quiero hacer dinero. ¿Qué le respondería en menos de un minuto? Que esté equivocado, que no lo haga, que la medicina no se piensa en el dinero que voy a hacer. La medicina debe de pensarse en las vidas que voy a transformar. Y muchas veces eso es un error. Como bien dices, hay muchos jóvenes que piensan, voy a tener lujo, me voy a ver bien con la bata. Pero como te dije, nuestra acción termina en la vida de alguien. Entonces, le diría que no. Doctora, el tiempo en televisión es corto. Nosotros tendríamos muchas cosas que seguir hablando, porque pudiéramos profundizar sobre el proceso, el tema de servicio, cómo el paciente pudiera mejorar el tiempo de espera a nivel de un requerimiento de servicio. Pero yo no puedo despedirla sin, la sección se llama la pregunta final. Hay una pregunta final que a cada uno de nuestros invitados le hacemos. Esta es una pregunta también consensuada con otros televidentes y entre todos elegimos cuál sería. Imagínese que han pasado 30 años. Los hospitales evolucionaron, la tecnología transformó la medicina y una nueva generación ocupa los cargos que hoy usted desempeña. Probablemente nadie recuerde los informes que firmó, los protocolos que implementó o las revisiones que dirigió. Pero sí recordarán cómo lo hizo sentir. ¿Cuál sería la frase que le gustaría escuchar de un paciente, de un colaborador o de un estudiante que le confirmara que su paso por esta vida realmente valió la pena? Como una persona que vivió para servir, que lideró con el ejemplo y que siempre estuvo dispuesta a ayudar al que me necesitaba. Eso sería lo que yo pudiera pedirle a la vida, que me permita cumplir y que lo escuchen ya las personas que queden, ¿verdad?, en mi entorno familiar. Si yo fuera una persona que entrevistaran en muchos años futuros y hoy me dijeran, ¿qué recuerdo de ti? De verdad, es la disposición de la colaboración por hacer lo correcto. En ti no existe la palabra no. En ti siempre existe la palabra te acompaño, estoy contigo, te escucho. Realmente todo aquel que tiene la oportunidad de conocerte y estar en tu entorno sabe el tipo de mujer, de profesional, de madre, de esposa y de todo lo que eres. Porque en ti se conjugan una serie de cualidades y valores que al final nosotros podemos tener una luz inmensa en lo que tú proyectas, todo lo que realmente sientes y valoras. Así que de verdad, que para mí, en nombre de todos aquellos que te conocemos, los profesionales, de verdad es un grato honor tenerte en nuestro equipo y ver cómo lidereas a través de lo positivo. Hoy publicaba algo interesante y cuando hacía la referencia de esa lectura realmente me venía a ti en la mente, porque realmente tú guías a través de lo positivo y empujas a través de lo positivo. En estos minutos finales, doctora, a ese público que hoy la está viendo, a ese grupo de generación que quiere ser médico, que en un momento se identifica contigo y dice, yo quiero ser como ella, ¿qué le dirías? Que no se limiten, que desarrollen cada oportunidad que encuentren para ser buenos, que cada cosa que hagan la hagan con amor y que no permitan que absolutamente nadie minimice sus sueños. Nadie es digno de juzgar nuestras decisiones. Y como decíamos, algunos vamos a ser grandes en un consultorio, otros vamos a ser grandes detrás de un escritorio. Entonces no se limiten. Y a ustedes les digo, como siempre me despido, que la República Dominicana, la provincia de Espaillat-y-Moca, no se enferme del corazón ni del alma. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Un placer.